Hola, hoy vamos a ver qué dice la palabra en el capítulo 15 del libro de Hechos. Ok, entonces en este capítulo surge un problema en la iglesia y el problema era que los judíos estaban tratando de imponer las reglas mosaicas a los nuevos, a los gentiles. Y entre esas reglas que querían que ellos cumplieran estaba la circuncisión. Entonces ellos argumentaban que era necesario que se cumplieran estas reglas para poder tener salvación. Y ahí había un conflicto. Unos decían que sí, otros decían que no. Entonces, eh, para que no existiera confusiones entre hermanos, entre las diferentes regiones, hay un concilio en Jerusalén. Entonces Pablo, Bernabé, que habían llegado a Antioquía, nuevamente viajan a Jerusalén junto a otros líderes, otros ancianos, se reúnen allá para debatir esta situación y este conflicto. Pedro les explica a todos lo que había sucedido cuando fue a la casa de Cornelio, el centurión, donde donde habíamos visto ya que no importó el hecho de que él no fuese judío y no estuviera cumpliendo ninguna ley, ninguna regla de Moisés para que pudiera el Espíritu Santo descender sobre ellos. Eso les hace notar Pedro en su discurso y les dice que por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. O sea, no puede ser, dice, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Aquí Pedro hace referencia a que nadie puede cumplir la ley al 100%, ni siquiera ellos estaban cumpliendo la ley al 100%, entonces nadie puede decir que es perfecto. Todos somos pecadores y justamente Pedro les estaba mostrando también eso, de que no podían ellos exigir la perfección, el cumplimiento de todas las reglas, porque ni siquiera ellos las cumplían al 100%, a cabalidad. Es necesario que todos aprendamos a reconocernos como pecadores, como imperfectos, y que necesitamos de la gracia de Jesucristo, del amor de Dios para poder obtener la salvación, ya que por medio de la fe que nosotros depositamos en Él es que obtenemos esa salvación. Necesitamos nosotros dejar de discutir por cosas no importantes, como por ejemplo el tema de la ropa, el tema de la música, que no deberían escuchar los cristianos reggaetón, que no deberían bailar, que las mujeres no deberían usar pantalón, qué sé yo. Son discusiones que son totalmente absurdas para el tema de la salvación, ya que ninguna de esas reglas, cumplir ninguna de esas reglas nos va a ayudar para obtener la salvación. La palabra es clara y la palabra nos dice que la salvación la obtenemos por la fe en Jesucristo, ¿ya? Y eso debe quedar bien en claro. Debemos aprovechar nuestro tiempo como cristianos y no distraernos en otras cosas, en otras discusiones que realmente no valen la pena. Luego veremos que en este concilio también Pablo y Bernabé cuentan las experiencias que tuvieron en su viaje, y es importante lo que ellos dijeron porque hicieron notar que realmente el Espíritu Santo había descendido también sobre aquellos gentiles en quienes tampoco estaban cumpliendo ninguna regla, ninguna ley mosaica. Habían recibido a Jesucristo como su Salvador y esa fe que tenían los había hecho adquirir el poder del Espíritu Santo. Luego veremos que toma la palabra también un nuevo personaje, que es Jacobo, quien también hace mención al cumplimiento de las profecías, y hace mención a algo interesante que se los voy a leer en mi versión a partir del versículo 20.
él dice que más bien deberían pedirse ciertas cosas a estos nuevos para que la relación que vayan a tener entre hermanos, ahora con los judíos, sea buena. Les pide 3 cosas, ¿no? Les pide que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales estrangulados y de sangre. Para nuestro tiempo también podemos traducir esto. Es importante que nos abstengamos de la idolatría, de la inmoralidad sexual. Y con respecto al tema de la carne de los animales estrangulados y de sangre, en aquel tiempo hacía referencia al tema del sacrificio que se hacía para otros dioses, para tener la cobertura de esos dioses en sus culturas paganas, ¿no? Y por supuesto que todo lo que era ofrendado para otros dioses iba a ser mal recibido por un cristiano, por un judío, y por eso no podían llevarse bien. Entonces se le hace esta petición a los nuevos que se abstengan de esas cosas porque realmente iban a producir un conflicto en su relación. Y por eso para nosotros también es importante que nos abstengamos de estas cosas, no precisamente del tema de la carne, el tema de comer carne de ciertos animales, sino que se trata de que no seamos partícipes justamente de esas ofrendas, de esos sacrificios, de esas celebraciones en las que estén incluidos otros dioses. Entre ellas, dentro de las más importantes que yo rescato, está la celebración de carnaval, donde la celebración que se hace es para otro dios llamado Baal, prácticamente el diablo. Entonces nosotros no deberíamos participar de eso, y por supuesto que no lo hacemos, porque al único Dios al que celebramos es a Jesucristo, a Dios nuestro Salvador. Así que de eso se trata este capítulo como lo más importante. Luego vamos a ver que este concilio llega en ese acuerdo, envían la carta, envían a avisar a todas las demás regiones, y luego entramos a otro punto a partir del versículo 36, donde vemos un desacuerdo que hay entre Pablo y Bernabé. Eso nos muestra entre ellos que hay humanidad, que no somos todos perfectos, y nos muestra también que debemos tratar de solucionar todas las cosas con paz, con amor, y ellos así lo hicieron. O sea, no estaban de acuerdo, pero no por eso dejaron de servirle al Señor, no dividieron la iglesia, más al contrario, siguieron sirviendo al Señor, y por supuesto la iglesia también siguió creciendo. Entonces, eso sería el mensaje para el día de hoy, con este capítulo número 15 ya del libro de Hechos. Espero que estudies, lo leas en tu casita, y por supuesto hazme llegar en tus comentarios lo que tú recibiste, qué aprendiste de este capítulo. Léelo en tu casa, no te quedes con mi versión, haz tu propio estudio, haz tu versión. Nos vemos en el siguiente capítulo.